Buenas tardes. Pues hoy nos encontramos en este lunes 4 de abril con Rosario Lara, que hoy justamente iniciamos estas series mensuales acerca de análisis de libros. Pues nos encontramos en la primavera y precisamente hemos titulado a los programas en esta ocasión Feminismo en la Primavera. Y el día de hoy, Rosario Lara va a hacer el análisis del libro de Judith Butler que se llama Cuerpos que, ay, perdón, Rosario, Importan, ayúdame con eso. cuerpos que importan. Cuerpos que importan, gracias. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, aquí está Rosario con nosotros, así que Rosario, adelante, Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros e iniciar esta serie en la Biblioteca Pública de Poughkeepsie, especialmente en los programas en español. Gracias, Rosario. bueno, buenas tardes. Antes que nada, a todas, a todos los que estamos aquí reunidos y primero, pues agradecerle a Margarita que me haya invitado a dar estas pláticas y agradecerles a todas las personas que se conectaron, que están conectadas. Y también una mención especial para Caro, que fue la que me conectó con Margarita. Ella, vamos a decir que fue como la pieza clave para que se pudieran dar estas pláticas. Y bueno, soy Rosario Lara, como dijo Margarita, soy mexicana del norte de México, de Ciudad Juárez, pegado al Paso, Texas. Vivía en frontera y pues ahí nací, ahí me eduqué. Después vine a los Estados Unidos a estudiar a la escuela de posgrado, a estudiar una maestría y un doctorado en literatura hispanoamericana. Y desde el 2011 vivo en New Paltz, en el área de Hudson Valley. Y pues, si les parece bien, empezamos con el texto, pero vamos a hablar un poco de Judith Butler. Judith Butler es una de ella es una filósofa, politóloga, también es activista política y ella actualmente enseña en la Universidad de Berkeley en California y se especializa en estudios de género y, y ha escrito varios libros. Y ahora el que vamos a comentar, Cuerpos que Importan, es de los más recientes. Y me voy a centrar porque es un libro extenso, es decir, no tiene muchas páginas, pero es muy denso. Entonces nos vamos a concentrar en el primer capítulo del libro. Pero antes de empezar, bueno, también quiero decir que Judith Butler tiene un pensamiento muy controvertido, o sea, y no es un pensamiento tradicional, vamos a decir, es un pensamiento que cuestiona todo, nuestras ideas más fundamentales. Ella ha provocado mucha polémica por lo mismo, porque no acepta las ideas tradicionales, antes de aceptarlas o rechazarlas, las cuestiona. Y ella, como dije, es una activista política y, y es defensora de los derechos de la comunidad del LGTB. Ella misma se define como lesbiana y esta experiencia de ser lesbiana y de ser rechazada por su comunidad, ella es de origen judío, entonces le costó trabajo aceptar su condición por el rechazo. Entonces, esto ha influido mucho su pensamiento y también porque, como ella misma la cuenta, ella tiene un primo que nació con ciertas deformidades físicas y al primo, pues, lo encerraron en un hospital, en un manicomio, entonces, por no llenar esta idea de cómo debe de ser el cuerpo. Entonces, estas experiencias fuertes de exclusión han marcado su pensamiento y es un pensamiento que yo creo desde mi perspectiva que puede ser, se puede extender no solamente a las comunidades de género o que han sido excluidas o que no aceptamos o que no entendemos, pero se puede incluir, se puede extender a otros colectivos que también han sido excluidos, como por ejemplo
los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, las poblaciones afroamericanas, la población latina en Estados Unidos, porque, o las poblaciones indígenas de Estados Unidos, porque lo importante de un pensamiento no es decir, ah, mira cómo sabe el autor o qué bonito escribe, qué bonito habla. No, es poder bajar ese pensamiento del nivel del cielo, pues de lo abstracto y hacerlo ver de qué manera puede conectar con nuestra realidad. Ahora, antes de empezar, quiero nada más mencionar algunos conceptos básicos de Judith Butler que maneja en el capítulo 1. Y el primero es que ella cuestiona el cuerpo. Dice, el cuerpo existe, todos tenemos un cuerpo. Y el cuerpo, pues, es lo que ven aquí, mi contorno, la manera como me muevo, cómo me siento, pero, ella, dice que este cuerpo siempre le damos una definición, siempre tenemos una idea del cuerpo que ha ido variando a través de los siglos, de los años. Y el cuerpo, por inaudito que parezca, se le ha negado a ciertos grupos humanos, como por ejemplo el caso de su primo. El hecho de no tener ciertas características físicas o de tener ciertos defectos físicos, se le negó la posibilidad de mostrar su cuerpo, la posibilidad de vivir a través del único cuerpo que tenemos. ¿Y qué hicieron? Pues mejor lo encerramos. Entonces, el cuerpo no ha sido una idea única que siempre ha sido fija, sino que ha variado a través de los siglos. Y a esto le llama Judith Butler hacer un discurso. Y un discurso significa decir cómo es el cuerpo, cómo tiene que ser el cuerpo. Y un ejemplo típico ahora, por ejemplo, sería el ideal de belleza. Yo cuando llegué recién a los Estados Unidos me sentía muy mal porque el ideal de belleza era la norteamericana, rubia, de ojos azules, alta, delgada, la Barbie. Entonces, ese sería como el ideal, el cuerpo perfecto al que según esto todas las mujeres debemos de tender. Y las que no somos así, pues como que se nos baja de categoría o se nos niega la posibilidad de disfrutar nuestro cuerpo. Entonces, este concepto que, de ahí que sea el pensamiento de Judith Butler muy polémico, porque empieza cuestionando la idea del cuerpo. No sé si tengan, voy a ir tratando de hacer pausas, a veces se me olvida, si me interrumpen, este, eh, bienvenidas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, entonces que Sí, levante la manita y tú o te que detienes levante un la mano. poquitito. Sí, Ok, y si quieres, Margarita, tú les dices, pregunta, porque yo a veces me ok, voy de corrido y no sí, me fijo claro, mucho bueno, por ahora, supuesto. sí, ahora vamos con esta idea también se puede aplicar perfectamente en todos los disturbios que hubo durante la pandemia con la población afroamericana y la violencia policial en contra de la población afroamericana, que era agredir los cuerpos de los afroamericanos hasta llegar al asesinato. Es decir, porque se rechaza ese cuerpo y se rechaza lo que representa, se rechaza dentro de la cultura del país, la cultura que importa, se rechaza sus movimientos, sus características, sus contornos. Entonces, matar a un afroamericano, en definitiva, pues es matar a nadie. Y lo mismo, y yo me pregunto, la violencia policial en contra de los norteamericanos fue muy evidente, se le dio publicidad o se transmitió en los medios de comunicación. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿cuántos hispanos sufrieron también violencia policial durante por ejemplo, durante la pandemia? Y no lo hemos visto en los medios de comunicación, por lo menos en los grandes medios. Y esa es otra manera también de invisibilizar el cuerpo, es decir, no hacer manifiesta la agresión. Ahora, otro concepto que se cuestiona Judith Butler es la idea del sexo que contrapone a la idea del género. El sexo en nuestro discurso, el discurso dominante son las ideas que la mayoría de nosotros aceptamos, que no sabemos de dónde vienen, pero que nos educaron así en el seno familiar. Entonces ella dice, la idea dominante es que todos nacemos con un sexo.
y de acuerdo a las características físicas, ya sea, y el sexo son dos, hombre y mujer. Y después hay un género, y el género es una construcción discursiva, es una narración que dice, ah, bueno, las mujeres deben de ser así, de acuerdo a su sexo femenino. Los hombres deben ser así, de acuerdo a su sexo masculino. Pero Judith Butler dice, pero esa es una idea de la cultura dominante que nosotros tenemos. O sea, en la naturaleza no hay algo fuera de están las diferencias físicas, pero ella dice, ¿por qué estas diferencias físicas específicas van a determinar mi sexo? Y puedo dar algunos ejemplos donde hay un tercer sexo. Y es, por ejemplo, en la población, en la India. Hay hombres que se visten de mujeres y son aceptados por la comunidad. Incluso en la constitución de la India tienen sus derechos bien establecidos en la constitución y a muchos de ellos son hombres vestidos de mujeres, se les considera como seres espirituales que tienen poderes divinos y ellos pueden bendecir, maldecir, etcétera, porque se les considera como relacionados con la divinidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo hay un sexo que no tiene nombre, o sea, son hombres que se asumen como mujeres y se les acepta. Y por ejemplo, a veces en la cultura occidental a la que pertenecemos nosotros, pues es difícil como decir, ay, pues es un hombre vestido de mujer, pero ¿qué será? ¿Será gay? ¿Será transvesti? ¿O será y no lo sabemos definir y ni siquiera existe un nombre para esa persona? Y déjenme buscar nada más el nombre ah, son los hijras en la India. Entonces tienen un nombre específico, especial. Y por increíble que parezca, en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en México, dentro de las comunidades indígenas, hay un grupo de indígenas que bueno, dentro de la comunidad que se conocen a sí mismos como los muxes. Y son también, este es el tercer género, no son hombres ni mujeres, es decir, ellos no se definen dentro de esta dicotomía hombre o mujer, no, o sea, es el tercer género y ellos son aceptados por la comunidad en general, tienen sus derechos y obligaciones y el papel fundamental de los miches es el cuidado de los padres. Y cuando el padre muere, heredan la autoridad moral de los padres. Entonces tienen una función dentro de la comunidad y y estos dos grupos, el de la India y el de las comunidades en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en México, se les acepta, es decir, entienden o aceptan la idea de que el sexo no solamente puede ser femenino o masculino, sino que hay un tercer sexo. Y luego están todas estas denominaciones, como decíamos, los transvestis, los transexuales, etcétera. Entonces, Judith Butler dice eso, el sexo también es una construcción, también les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niña, cuando estaba en la primaria en México, ya hace muchísimos años, Plutón era un planeta. Entonces, y así me lo enseñaron. ¿Por qué? Porque así lo construyó el discurso de la ciencia, así lo dijo la ciencia. Pero hasta hace poquito me cambiaron la jugada y resulta que Plutón ya no es un planeta, es una luna. Entonces vean cómo, según va cambiando el discurso, va cambiando la manera como vemos la realidad. Entonces Plutón como que lo degradaron. De planeta pasó me parece que a una luna o a un asteroide, pero ya no es un planeta. Lo mismo pasa con el sexo. En algunas sociedades nada más se puede ser hombre o mujer y tener ciertas características y hablar de determinada manera, comportarse de determinada manera, cumplir ciertas funciones en la sociedad. Y el género, pues es todo esto, el que me dice cómo debe ser una mujer y cómo debe de ser un hombre. Ahora, Judith Butler maneja otro concepto que es muy importante dentro de su pensamiento. Y quiero aquí hacer una pausa. No sé si tengan algún comentario. Recuerden que esto es lo que piensa Judith Butler. Podemos estar en contra, a favor o simplemente decir, bueno, hasta ahorita no sé.
hay que pensarlo. Y eso es lo importante de todos estos pensadores y pensadoras radicales que nos obligan a repensar nuestra vida. No sé si tengan algún comentario. ¿Alguien tiene un comentario? No, pero está muy interesante, Rosario. Ay, Muy gracias, Caro. ujú. Bueno, ahora paso entonces al concepto de performatividad que maneja Judith Butler. La performatividad es la capacidad, se refiere más que nada a la manera como vivimos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y, y nuestro género. Es decir, cómo nos comportamos. Y generalmente esta performatividad la aprendemos. Por ejemplo, un ejemplo de una performatividad sería, a las mujeres se tienen que sentar con las piernas cerradas, sobre todo si traen falda. Las mujeres tienen que hablar bajito. Las mujeres tienen que ser amables y en la mañana se tienen que bañar y maquillar. El hombre, pues si se quiere, se baña o no se baña, se puede sentar con las piernas cruzadas o abiertas. Esa sería la performatividad, serían los actos a través de los cuales se manifiesta lo que entendemos como lo femenino y lo masculino en el caso de nuestra cultura. Y Judith Butler dice que estas reglas son no las elegimos nosotros. No es que me levante un día y diga, ay, ahora voy a ser muy femenina y voy a aplicar todas las reglas que me enseñaron en mi casa. No, son reglas que vamos interiorizando, que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y que ya sin darnos cuenta, las actuamos, pues por eso se llama performar, las realizamos en nuestra vida cotidiana. Y lo mismo pasa con los hombres, pero para ella estas reglas son impuestas, pero pero vienen de tanto tiempo y nos las meten desde que nacemos, que las vemos como natural. Decimos, no, pues es que así es la naturaleza, es que así es como deben de ser las cosas. Una mujer debe de ser así y un hombre debe de ser así. Una niña debe de ser así y un niño debe de ser así. Incluso ella pone el ejemplo, dice, cuando nacemos, ¿qué es lo que nace? Un ser humano, es un bebé. Un bebé, o sea, lo primero que es un bebé. El sexo se lo pone el doctor. Dice, es un niño, es una niña porque se va a su manual de biología. Ah, es niño por esto, por esto, por esto. Es niña por esto, por esto, por esto. Y cuando, por ejemplo, un niño o un bebé comparte las características de los dos sexos, entonces ahí se queda el doctor, ahora sí como en la duda, como diciendo, pues, ¿qué es? Y es precisamente ese tipo de cuerpos que no tienen cabida en nuestra cultura, porque no se ajustan a la norma, a la regla, que es, bueno, la mujer debe tener senos y debe de tener vagina, el hombre debe tener el órgano masculino, testículos y el pene, y no debe tener senos. Entonces, cuando nace un niño o un bebé, perdón, con esas dos características, entonces el médico sí está en verdaderos problemas y es cuando deciden los adultos, bueno, pues lo vamos a hacer niño o lo vamos a hacer niña, que muchas veces es una verdadera tragedia, porque el bebé cuando crece, a lo mejor su manera de sentir, su psicología, no coincide con el sexo que le asignó el bisturí, vamos a decir. Entonces, pero, pero estas reglas están tan interiorizadas que las vemos como naturales. O sea, así es la naturaleza y no se pueden cambiar. Y Judith Butler dice que la regla no se cumple fielmente. Siempre hay un margen de libertad. Es decir, la norma de cómo debe ser una mujer, cómo debe de ser un hombre, y que solo debe de haber hombres y mujeres, nada más, se impone. Y si no la aplicamos, o sea, quedamos excluidos del grupo. Entonces dice Judith Butler, el simple hecho de decir, no voy a aplicar la norma, ya es una muestra, ya es una prueba de que no es natural, de que es una construcción de la sociedad, de que es social, pues. Y ya es precisamente en ese huequito donde yo me puedo desviar de la norma. Y un ejemplo típico serían, por ejemplo,
las niñas que les dicen tomboys, que les gusta jugar basquetbol, que les gusta andar siempre con pantalones de mezclilla, que no les gusta peinarse o que no son muy femeninas. Ellas se desvían un poco sin dejar de aceptar que son mujeres, pero se desvían un poco de la norma. O los niños que les dicen como tom girls, que les gustan las muñecas, que se siguen sintiendo niños, hombres masculinos, pero les gusta más salir con las amigas, eh, jugar con muñecas, les gusta ver, no sé, los vestidos. Entonces ahí hay una desviación de la regla, o sea, la regla nunca se impone totalmente y en esa desviación es donde pueden surgir las otras sexualidades que nosotros no aceptamos o que consideramos anormales, o sea, no naturales. Y ahí es donde viene, y el hecho ese mismo, y aquí quiero comentar un poco sobre otro concepto que maneja Judith Butler, que es la agencia. O sea, nosotros no siempre y tenemos agencia. La agencia es la capacidad de hacer actos, ya sea de seguir la regla o de desviarme de la regla. O sea, nosotros tenemos agencia. Entonces, por ejemplo, el niño, el tomboy o el tomgirl o el niño que se asume como homosexual, es decir, que se desvía de la regla y dice yo soy esto, está demostrando agencia. Y este concepto es muy, muy importante, sobre todo a nivel política, a nivel de la política, porque la agencia es un concepto fundamental para las poblaciones más vulnerables, para las poblaciones que no se les reconocen ciertos derechos. Vamos a decir, y para no seguir, a mí un tema que me interesa mucho sería el derecho, por ejemplo, de la comunidad indocumentada en los Estados Unidos. No se les reconoce ningún derecho, ninguno. Tienen que andar escondidos, batallan para sacar, no se les reconoce el derecho en algunos estados de tener su licencia, tienen que trabajar, es decir, tienen que vivir escondidos. ¿Por qué? Porque el estatus migratorio es el que va a definir su cuerpo, en el sentido, el cuerpo de un inmigrante que no tiene documentos es, vamos a decirlo, está prohibido. Sí, no puede salir libremente, no puede ser visto, no puede ser, se le ve siempre como algo extraño, como ilegal incluso. Entonces, pero Judith Butler dice que este concepto de agencia es muy importante para las poblaciones vulnerables, porque aún siendo vulnerables, es decir, que no se les respetan sus derechos humanos desde lo corpóreo, desde su cuerpo, tienen el poder de la agencia, pueden actuar para revertir esta situación. Y esto se hace a través de los movimientos sociales. Nosotros vimos que no sé qué fue ya de este movimiento, ya no he oído nada, como los Dreamers, ¿verdad? Esta era una población indocumentada, joven, sin trabajo, saliendo de la preparatoria, que quería ir a la universidad y que quería que se le reconociera su ciudadanía, es decir, que miembro de la comunidad, ya fuera como residente o como ciudadano. Entonces, ellos demostraron ahí su agencia, su capacidad de cambiar, de tratar de cambiar esta manera de ver a los inmigrantes y a través de los movimientos sociales, a través de las manifestaciones que hicieron. Ahora, Judith Butler es muy clara en esta performatividad, que es la manera como yo exteriorizo mi cuerpo, ya sea mi cuerpo como ciudadana o como indocumentada o como hombre o como mujer o como lesbiana o como, no sé, heterosexual o como latina o con, ¿sí me explico? Esa son las reglas que hemos interiorizado y que en ciertos momentos, ciertos grupos cuestionan. Y luego está el performance, el famoso performance. No sé si ustedes vieron que fue, me parece, hace 3 años el performance de las tesis, las artistas chilenas. Ese es un performance que no es lo mismo que performatividad. Ellas en ese momento tenían agencia, pero no es una performatividad, porque la performatividad es más bien la norma, la regla, lo que se me impone y lo que yo puedo cambiar.
el performance es algo más artístico, bien pensado, que va dirigido para cuestionar, en este caso ellas lo hacían, el patriarcado. El patriarcado cómo aparece en el gobierno, en el Estado, en la policía, en los políticos. Entonces, que el performance se puede incluir dentro de la lucha política, de la lucha social. No sé si tengan preguntas o comentarios. ¿Algún comentario o pregunta? Mm, ¿No? no sé, no sé si es comentario o pregunta, pero bueno, primero gracias Rosario, creo que es un libro muy interesante, me encantaría leerlo. Margarita, ¿lo tiene en la biblioteca? No, No, no lo tenemos, no sé si, no, bueno, ya se solicitó ok, para que se incluya, pero creo que no ha llegado. ok, qué interesante, la verdad que cuando hablaste del tercer género, de verdad, soy honesta, no conocía esa información en India o de las tribus mexicanas. De verdad que es un tema muy interesante para investigar y gracias. No sé, cuando ella escribe el libro, ella, ella ya estaba pasando por un proceso de elección de su género o ya estaba ella reconocida que No, era, ella ya es una persona mayor. Ella ha de tener 66 años. ok, Y ella, em, ella hizo pública su sexualidad a los 16 años. Entonces, imagínate en qué año estaría. ¿Qué año estaríamos? ¿En los 80s? más, No, antes, ¿En sí, los sí, 80s? ella te, o Sí. sea, hace 50 años. Ajá. Bueno, estaba todo este movimiento de los hippies, que la sociedad era más abierta. A lo mejor le fue más fácil por el movimiento de la contracultura de los hippies, pero al mismo tiempo tuvo que haber sido difícil porque ella viene de una familia judía, de una exacto. familia muy tradicional, y simplemente el hecho de que al primo lo hayan encerrado porque porque no cumplía con el ideal del cuerpo masculino por ciertas, pues no le quiero decir defectos físicos, por ciertas, Exacto, no sé cómo decir, anomalías, o por presentar ciertas características que no correspondían a un hombre normal, a un cuerpo masculino normal. me hace acordar, ¿se acuerdan cuando analizamos a Unorthodox, la mamá de ella, de la muchacha que era lesbiana y salió de su, también arrancó de su comunidad, si se puede decir? No sé si has visto esa serie, Rosario, Unorthodox. No, no la he visto, fíjate, Deberías de pero ver. la voy a ver. Hago la conexión, no sé ustedes, ahí qué interesante cómo se entre. Sí, porque, o sea, ese cuerpo no se... Judith reflexionas mucho sobre el cuerpo, y esto es muy importante por varias cosas. En primer lugar, dentro de nuestra cultura cristiana tenemos el cuerpo y el alma, ¿verdad? Y el alma está relacionada con, pues, con el raciocinio, con como las facultades más elevadas del ser humano, que dice el discurso que son las más elevadas. Y el cuerpo, pues, es como es lo animal, es lo, vamos a decirlo, lo instintivo, lo que hay que controlar. Incluso cuando morimos, el cristianismo, ¿qué nos dice? No, pues tu alma, si te portaste bien, se va al cielo, ¿verdad? Supongamos que nos vamos al cielo, vamos a ser optimistas y todos nos vamos al cielo, pero ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo desaparece, incluso es ceniza, ¿cómo va? Polvo eres y en polvo te convertirás, pero no el alma, el cuerpo. Entonces el cuerpo siempre ha sido muy denigrado, muy, no, dentro de nuestra cultura, como que hay una obsesión dentro de la cultura cristiana, y hay que recordar que nosotros es una de nuestras bases de la cultura de Occidente, y México, Estados Unidos, pertenecemos a esta cultura que viene de Europa, pero pasa a América con la conquista y el descubrimiento. Entonces, el cuerpo es mal visto, pero hay una diferencia entre el cuerpo concebido como masculino y el cuerpo concebido como femenino. O sea, de estos dos cuerpos, el peor es el de la mujer.
Entonces, incluso todavía vemos muchas comunidades donde a la mujer se le... ¿Cuál es la mujer decente en el discurso de este discurso bipolar donde solamente existe el sexo femenino y el masculino? Que la mujer debe debe tapar su cuerpo prácticamente, debe cubrirlo, no debe mostrar las formas, porque eso puede incitar a los hombres al pecado. Y las mujeres que se visten señalando lo que se considera las típicas formas femeninas, porque no todas tenemos las típicas formas femeninas, pero las que sí las tienen y las señalas, las marca con ropa muy ajustada, no, pues sí, a esa la van a violar, porque va enseñando el cuerpo, porque el cuerpo femenino dentro de nuestra cultura hay que esconderlo. Entonces, en este sentido, el pensamiento de Judith Butler es muy importante porque ella parte de la materialidad, de lo material del cuerpo. Pero dice que en la cultura occidental, aparte que el cristianismo de Occidente, porque no el de Oriente, no los cristianos ortodoxos de Ucrania, Rusia y todos estos países, ellos tienen otra visión del cuerpo y tienen una visión, vamos a decir, son cristianos, pero tienen una visión más alegre de la vida que nosotros los cristianos de Occidente, que es una visión centrada en el pecado original, en el cuerpo que es malo, en que si no te portas bien te vas a ir al infierno. Es un cristianismo más, yo le llamaría como más obsesivo, más centrado en esta idea del pecado original y en la idea de que nosotros cuando pensamos en Jesucristo, pensamos, no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen Jesucristo, murió por nosotros, ¿verdad? Pensamos luego, le debemos a Cristo nuestra salvación. Entonces, o sea, pensamos en ese lado, triste, pues, porque el hecho de que una persona o un Dios muera por otro, pues es triste. Pero, por ejemplo, la figura de Jesucristo, creamos o no creamos, pero como símbolo, tiene otros significados. Cristo iba a las bodas y tomaba vino. Cristo hablaba con sus amigos. Entonces tiene ese lado de Cristo compartía, por ejemplo, la historia de los panes, compartía con la comunidad, tiene ese lado positivo, no solamente el lado de que murió y aunque resucitó, pero nos centramos más en el sufrimiento del cuerpo. Entonces, Judith Butler es muy importante que parta del cuerpo porque lo revaloriza, porque dice, el cuerpo es importante, no solamente le llamemos alma, le llamemos raciocinio, sino que, o sea, el cuerpo también cuenta y el cuerpo hay que protegerlo y hay que proteger el cuerpo de todos, no solamente, vamos a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, no se protegió en las revueltas o en las manifestaciones que hubo de las poblaciones afroamericanas cuando llegó estos policías y mataron no me acuerdo su nombre, del afroamericano que iba saliendo de una tienda. George Floyd. Sí, que lo mataron. Entonces no se está respetando el cuerpo de ciertos grupos, porque no es el cuerpo de todos. Entonces dice Judith Butler que a la hora de que consideramos ciertos cuerpos como el ideal, y vámonos al caso de Estados Unidos porque estamos en Estados Unidos. ¿Cuál es el cuerpo ideal? Pues es el hombre blanco, anglo y de preferencia rico. Entonces a ese sí se le protege. Entonces cuando yo creo, entonces todo concepto o toda idea que nos hagamos de algo siempre va a excluir algo. Por ejemplo, si yo digo el ideal, ¿cuál es el ideal de hombre en Estados Unidos? Y lo dijo Trump, el hombre blanco, rico y cristiano, ¿verdad? Es Entonces, el que sale, disculpa, el que sale siempre en los comerciales, ¿no? Por mucho tiempo. ¿a quién? No, en la televisión, uno siempre Sí. ve una familia ahora están haciendo mucho más inclusivos, pero por años
Yo me acuerdo cuando, incluso en Chile, siempre los comerciales era una familia de piel blanca, rubios, que representaba a la familia chilena, no sé de dónde, que cierto sector, claro que existe eso, porque en todos los países hay gente blanca y rubia, pero no era la mayoría. Entonces siempre, claro, esa es la presentación del cuerpo perfecto. Yo estoy de acuerdo con ella. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que todos los demás quedamos excluidos. Y esto, entonces siempre hay como un centro donde están los cuerpos, que ella llama los cuerpos que importan, y alrededor estamos los excluidos por diversas razones, o porque no somos anglos, o porque tenemos acento a la hora de hablar inglés, o porque no nacimos aquí, o por varias razones. Pero la peor parte, en este caso, la llevan las mujeres, por un lado, y por el otro, los que no se acomodan en esta idea de que o eres hombre o eres mujer. Si estás en medio, olvídate, tú ya estás afuera. O sea, no te puedo catalogar, no puedo decir cuáles son tus características, no te entiendo. Entonces, quedas fuera de toda norma, de toda sociabilidad. O sea, nos resulta, incluso a algunas personas les resulta difícil convivir con un transexual, con un transvesti o con un homosexual. Y cuando llegan a convivir dicen, bueno, yo no los acepto, pero pues yo soy una persona educada, como haciéndoles el favor. O sea, enfatizan, porque soy una persona educada, pero pues no, eso está mal. Y entonces siempre hay un círculo de exclusión y lo que trata, incluso vamos a poner este caso, en México, no sé si en algunos estados, me parece que en la Ciudad de México ya cambió, no me hagan caso, pero por ejemplo, bueno, en la Ciudad de México ya cambió, ya existen, ya una persona, una pareja homosexual, ya se les permite casarse por la ley. O sea, ya se reconoce el matrimonio del mismo sexo y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pues ¿qué importa? Pues si van a vivir juntos, estén o no estén casados. No, pero el hecho de reconocerlo en la ley, le da una serie de derechos que tiene una pareja heterosexual, como la de tener hijos, educar a tus hijos, poder adoptar, poder heredar, ¿ok? Porque poder heredar a tu pareja, incluso antes de que se aprobara el matrimonio homosexual en la Ciudad de México, una pareja homosexual que quería tener, en México, el Estado vende casas, vamos a decir, de casas mucho más baratas que las normales y tienen derecho a a, pues a una casa que vende el Estado si eres casado, pero para ser casado tienes que ser hombre o mujer. Y si tienes hijos, pues tienes como más derecho. Es más fácil que el gobierno te venda una casa barata. Entonces los matrimonios homosexuales, bueno, para empezar no existían. Entonces, si un trabajador del Estado iba y decía, oye, pues yo quiero mi casa, yo llevo tanto tiempo. ¿Eres casado? No, pero tengo pareja. ¿A quién es tu pareja? No, pues yo soy Pedro y Juan. No, o sea, se les negaba ese derecho porque no eran casados y no podían casarse porque no se aceptaba el matrimonio homosexual. Entonces, eso es muy, muy importante, como dice Judith Butler, que estos grupos excluidos vayan poco a poco siendo aceptados y introducidos dentro del núcleo que forma lo que ella llama lo que podemos leer, lo que podemos entender, de lo que podemos hablar. Entonces, pero todavía hay grupos que están fuera y vuelvo a insistir, por ejemplo, las poblaciones indocumentadas no pueden tener licencia, no pueden, el dinero, ¿cómo es la paga? En efectivo, porque no se les puede pagar con cheque, no pueden abrir cuentas de banco, ¿qué más? Seguro médico, No tienen seguro médico, que no es muy tienen importante. retiro ni pensión. No tienen retiro ni pensión y si van a un trabajo y no les quieren pagar, no pueden hacer nada porque no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, aplicando la teoría de Judith Butler, que yo creo que se puede extender no solamente a la comunidad homosexual,
sino a todas las demás comunidades excluidas. Entonces ahí es muy importante que se reconozca. Debemos empezar por lo que vemos, por lo que está ahí, que es el cuerpo. Entonces los cuerpos de las poblaciones migrantes que no tienen papeles. Y dentro de las poblaciones migrantes todavía hay distinciones. Por ejemplo, a mí me contaba una amiga cuando yo vivía en Carolina del Norte, ella era rubia, alta, de Canadá, pero no tenía papeles y pues se juntaba con nosotros, ¿verdad? Que éramos latinas y me contaba que una vez ella iba caminando por la calle en Fayetteville, que es una ciudad de Carolina del Norte, una ciudad militar. Entonces imagínense la cultura. Casi todos son republicanos, muy tradicionales, conservadores y agentes encubiertos de inmigración. Se les acercó ellas eran jóvenes, se les acercaron dos jóvenes, empezaron a platicar, bla, bla, bla. Y a la única que le preguntaron fue a la latina, ¿cuál era su estatus migratorio? Fue a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era latina. A la canadiense, que no tenía papeles, no le preguntaron nada. Entonces a los que paraban en las calles eran los latinos y luego pues ya supieron que eran de inmigración. Entonces vean cómo son muchos factores los que intervienen a la hora de excluir poblaciones enteras. Primero, la raza o la etnia también cuenta. Si no te identificas como masculino o femenino y no sigues los patrones de lo que es femenino y masculino, también se te excluye. Tenemos el caso, los viejos también son excluidos. Los niños son excluidos, ¿en qué sentido? Generalmente nosotros, ¿qué pensamos de un niño de 5 o 6 años? Que no sabe nada, ¿o no? Que nosotros los adultos lo vamos a educar y tendemos a reconocer sus emociones y sus sentimientos, porque decimos, no, pues es un niño. No, pues no, es un niño. Y ya con esa expresión ya decimos todo. Es un niño, todavía no es un ser humano completo, todavía no piensa bien, todavía no habla bien, no se puede expresar. Entonces lo que él diga, sienta y piense no importa. Entonces los niños también han sido excluidos. Tenemos, bueno, ya dije los migrantes y ciertos, por ejemplo, las poblaciones indígenas de aquí de Estados Unidos han sido duramente castigadas e excluidas. Incluso el simple acento a la hora de hablar inglés es un factor para excluirte o para excluirte del núcleo de lo que es un ser humano, hombre, ya sea hombre o mujer, completo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Lubbock, Texas, que es otro estado muy, muy conservador, una amiga me dijo, así me lo dijo, tienes que mejorar tu inglés, sobre todo tu pronunciación, porque aquí, si no hablas bien inglés, los gringos piensan que eres tonta, que eres retrasada mental y te tratan así. Entonces, desde ahí ya me estaban, ya no sabe hablar bien inglés, no pronuncia bien, es retrasada mental. O sea, ya me estaban definiendo y ya me excluían del grupo de los que sí piensan. Entonces vean cómo, como dice Judith Butler, hay que partir del cuerpo, hay que reconocer el cuerpo, hay que darle valor al cuerpo y hay que ir integrando, es decir, reconociendo a los demás, porque reconocer a los demás, a otros grupos, significa darles el estatus de seres humanos completos. Y eso equivale en la vida diaria a gozar de los derechos que vienen consagrados en las leyes que gozan también minorías, algunos grupos privilegiados. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de Judith Butler, si lo extendemos a otros grupos, a mí me parece que ahí está también su riqueza. Es decir, no hay que quedar, ella habla desde el género, la sexualidad, pero también lo hace extensivo a otros grupos. Y yo creo que aquí es donde está la riqueza del pensamiento de Judith Butler. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, Luz. Adelante, Luz. Gracias. Este tema que está tan, fantástico, bien enriquecedor. Tengo como una mezcla de tantas cosas. Solo ahorita se me ocurre es como
o sea, como pensar de que qué tan importante es el cuerpo Ujú. y el trato que se le da. Cuando estaba hablando ahorita de desde que nacemos, nace un bebé, en ese momento nace, o sea, lo voy a decir como las edades del cuerpo. Ajá. Nace un bebé y pues es vulnerable. O sea, el primero que lo recibe es el médico o en los tiempos atrás que eran las matronas que llamaban. Entonces, pasa como de último ya pasa a la madre. Entonces Ajá. ese bebé tiene un cuidado de que cada 2 horas o cada horas o cada día le deben de proteger su cuerpito y limpiarle sus necesidades. Y a medida que va creciendo, como cuando nombré ahorita el niño de 5 años, ellos van aprendiendo, o sea, uno a veces no se da cuenta, el adulto, cómo vamos aprendiendo del niño niña. O sea, como su manera de la corporalidad del cuerpo, que a veces el Ujú. cuerpo nos habla y no lo sabemos como, como leerlo cuando un niño no sabe hablar todavía. Y ellos con la manera de moverse, de llorar o señalar las cosas, nos está hablando con ese lenguaje. Entonces, para no extender tanto, es como decir, el cuerpo del bebé necesita cuidado de alguien como la madre, los padres que lo están cuidando, de vistiéndole y dándole pues todo. A cuando llega a una edad adulta, que ya es de un anciano de 70, 80 años que se vuelve, como dicen en mi país, volvió a ser un niño. Entonces viene como a cuidarlo, a usar este tipo de pañal. Es diferente cuando era un bebé porque pues es una criaturita pequeñita a un adulto mayor. Entonces, a veces, ¿cómo es ese trato? Ya, digamos, el bebé es admirado por todos los seres de la casa, las familias. Cuando es un adulto, ya están pensando, ¿y qué hacemos con el abuelito o la abuelita? ¿O a dónde lo llevamos? O sea, ¿cómo lo quieren como sacar? Y ese ser va a ir cuidado a un, como llaman aquí, a un daycare, y uno se pone a pensar, o yo pienso, ¿cómo lo tratarán? O sea, la manera de que ya es vulnerable, ya él no puede defenderse por sí mismo, o sea que a veces lo sientan mal o le dan la comida como no de buena manera, en fin, o sea, pensando esto, ¿cómo es como de maltratado el cuerpo según, o por decir, sea joven o adolescente y haya tenido un accidente y tenga que tener un reposo mientras se recupera de sus dolencias, en fin. Así que está muy interesante el tema, muchas gracias y bueno, ahí muchas gracias por todo. No, y muchas gracias por su comentario a Luz Dari. Luz. Luz, déjeme, lo que está diciendo es muy importante porque todos los cuerpos, bebés, niños, adolescentes, jóvenes adultos y ancianos, todos los cuerpos necesitamos del cuidado. Y el primer cuidado es que se nos reconozca el cuerpo. ¿Ok? Primero. En segundo lugar, ¿de dónde viene? Y ese reconocer el cuerpo equivale a que se nos reconozca jurídicamente, que el Estado diga, pues el matrimonio homosexual se tiene que reconocer, o el matrimonio, no sé, entre transexuales se tiene que reconocer, porque eso viene con ciertos derechos. Entonces ahí, o sea, el reconocer el cuerpo tiene como que muchas ramificaciones. La primera, la del cuidado. Si yo reconozco un cuerpo, lo voy a cuidar. Pero eso, segundo, si el Estado, es decir, el gobierno y las leyes reconoce el cuerpo, le va a dar derechos y también obligaciones, pero va a existir dentro de la ley. Y también reconocer que todos los cuerpos son vulnerables. Ahora, para bajar otra vez estas ideas de Judith Butler y ponerlas aquí,
en la tierra, en nuestra vida diaria. ¿Qué otros cuerpos no se reconocen o se consideran menos? El cuerpo de los pobres. Y lo vemos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, según la ONU, siendo un país de primer mundo, más del 41% de la población total está en riesgo de pasar hambre, de perder su casa y de perder el trabajo, o que el salario del trabajo no le alcance para las necesidades básicas. ¿Y qué hace Biden? No, pues estamos en guerra. Aumenta el presupuesto para el ejército, el presupuesto de guerra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Biden con esta política? Pues es que los que importan son los soldados, pues son los que van a ir afuera. Aparte, pues se vende más armamento, nos hacemos más ricos y los pobres no, esos no importan. Esos cuerpos no importan. Y porque el no tener una casa te deja en una situación de completa vulnerabilidad. El no poder alimentarte y alimentar a tus hijos te deja en una situación de completa vulnerabilidad. Incluso estás afrontando, o sea, estás como viviendo muerto en vida. Porque no, entonces, ¿qué nos está diciendo esta política? Esos cuerpos de los pobres no importan. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de cuidarlos y no los está cuidando. O lo vemos como recientemente, fíjense ustedes, en España, hasta hace poco, el servicio de la electricidad es privado, pero las compañías subieron durante el invierno excesivamente la cuota, la tarifa de la luz. Muchos ancianos murieron en sus departamentos porque no se pudieron calentar, porque les cortaron la luz, simple y sencillo, el gas, la luz, porque no tenían para pagar el recibo. Y los encontraron muertos, no uno, no dos, sino que fue una verdadera tragedia en España. ¿Qué está diciendo el Estado? ¿Qué está diciendo los dueños de estas compañías? Esos cuerpos no importan. Si se mueren, se mueren. Y si se mueren de una manera indigna, no importa. Entonces, el cuerpo, no importa la edad que tenga, siempre va a requerir de cuidados. Y es lo que hace énfasis Judith Butler, que siempre deberíamos, o sea, siempre debemos estar dispuestos al debate en palabra, a la discusión, y para entender a los otros grupos que no coinciden con mi grupo. Entonces, y de ahí ella dice que los movimientos sociales son muy importantes porque ellos son los que cuestionan al poder, porque le dicen, hey, por ejemplo, aquí en el Hudson Valley, hubo en varios condados esta idea de pasar una ley que se llama The Good Cause Eviction para permitir a la gente quedarse en sus casas. Entonces se hizo como una especie, no de movimiento social, pero fue la gente que arriesga esta situación, a los que diríamos las personas de escasos recursos que demostraron agencia, el poder decir, aquí estamos y vamos a hacer esto. Entonces, por eso dice Judith Butler que los movimientos sociales son muy, muy importantes porque siempre le están tocando la puerta al poder, a sus representantes, a los políticos, y diciéndoles, yo te escogí, yo voté por ti, porque yo quiero esto y esto y esto. Entonces, para ella el movimiento social, pues no debería de desaparecer. Y luego hace un debate también en el capítulo 1, si los movimientos sociales con agencia deberían organizarse en partidos políticos o estar fuera de un partido político y del gobierno. Por ejemplo, aquí, para Judith Butler, ella prefiere el movimiento social que no esté tan vinculado al Estado ni a los partidos políticos, porque tiene mayor libertad de acción. Porque a la hora de formar parte de un partido político o de que un representante de un movimiento social sea diputado, sea senador, entonces, pues puede traicionar al grupo o tiene que hacer ciertas concesiones que a lo mejor ya no le favorezcan al grupo. Entonces, pero también el movimiento social tiene una performatividad, tiene un cuerpo, pero esta vez comunal, que va y se mueve
en una, no unidad, pero pues se mueve como comunidad. Entonces, de ahí la importancia de los movimientos sociales y de la idea de este cuerpo. No sé si hasta aquí tengan más preguntas o comentarios. Sí, gracias, Rosario. Caro está levantando la mano. Adelante, Caro, gracias. No, pero era atrasado, era anteriormente cuando tocó el tema Rosario de cómo los cuerpos, comentó lo de España, que lo vimos muy claramente en la pandemia, el mensaje Ajá, que nos dejó también. la sociedad, cuando decían, si es un señor mayor de 70 o una señora de tercera edad, le tenemos que dar prioridad al otro grupo y los estaban dejando morir. Exactamente. O sea, Si eso me fue permiten un claro. momento, me voy a parar un momento porque es que le está bajando la batería a mi computadora, voy por el cargador, menos de un minuto. Sí. No, pero ¿se acuerdan que creo que ahí es un mensaje claro de la importancia de los cuerpos, como dice la autora Judith, que como sociedad los aislamos, los olvidamos. Creo que la tercera edad pasa por eso mucho, ¿no? Que cuando llega, Sí, cuando ya como no nos sirven, pues nos olvidamos. Y también, por ejemplo, en México, México es uno de los países a nivel mundial que tiene más infanticidios. ¿Por qué? Porque el niño todavía no adquiere dentro de este discurso dominante, dentro de este imaginario, el niño todavía no llega a adquirir se le ve como una persona en proceso que está a punto de convertirse en un ser humano completo, cuando a lo mejor el discurso para respetar los cuerpos de los niños sería mejor decir que en cada etapa de nuestra vida somos seres humanos completos, no en desarrollo. Un adolescente es completo y un niño es un ser humano completo, un bebé es un ser humano completo, un anciano es un ser humano completo y no esta idea de que, el bebé está en desarrollo. Porque a la hora de decir está en desarrollo, es una idea como, a veces la pienso como que está en nuestro subconsciente y, y no, y vemos al niño como el que tiene que aprender y que no nos puede enseñar nada o que no, o que los sentimientos del niño no importan. Y esa idea está tan arraigada en México como les digo, México es uno de los países a nivel mundial que sufre de más infanticidios. Y aquí volvemos otra vez a la idea de qué cuerpos importan. El de los niños, sobre todo, son entre los 0 recién nacidos y los 5 años. Pero entre los niños que asesinan, y por cierto de manera muy cruel, hay más niñas que niños. ¿Qué significa esto? Significa que el niño, por lo menos de 0 a 5 años, no tiene mucho valor en México. Pero si es un niño o una niña, la niña tiene mucho menos valor que el niño, porque según las estadísticas, a quienes se les asesina más es a las niñas. Entonces vean cómo, y esta es una cultura, como dice Judith Butler, heterosexual, una cultura patriarcal y una cultura machista y una cultura que odia el cuerpo, ciertos cuerpos. Incluso les voy a decir, somos tan, ¿cómo diré? Rechazamos tanto el cuerpo que las funciones vitales del cuerpo ni siquiera hasta nos da pena mencionarlas. Como decir, una mujer que diga, tengo el periodo, dice, ahorita vengo, voy al baño. O sea, no sé, pero yo me acuerdo en mi adolescencia y todavía cuando estaba en México y ahora hoy mismo decir que, no sé, que mi hijo, que yo tengo el periodo, es como que no, cuando es una función, pues que se da, pero es una función que está ahí. Pero no, ni siquiera la nombramos porque da vergüenza, porque es lo femenino, porque entre lo masculino y femenino, dentro de esta cultura machista, patriarcal y heterosexual, lo femenino siempre está por debajo de lo masculino. O simplemente decir, voy al baño a defecar, o sea que es una función natural, nos da vergüenza cuando es de lo más saludable. O sea,
¿Sí me explico? O sea, las funciones propias del cuerpo que le permiten pues estar funcionando, estar sano, las negamos, ni siquiera las mencionamos y les damos otros nombres para no decirlas directamente. O decir en el trabajo, ay, tengo sueño, no, que sería, es como, se niegan todas estas funciones y, y aquí voy a otro punto antes de que se me olvide. Para Judy Butler, dentro de la cultura en la que vivimos hay jerarquías. La primera son los hombres y luego le sigue la mujer y los niños y luego le siguen los que, por ejemplo, en algunos países hay esclavos todavía, los esclavos, o por ejemplo en Estados Unidos serían, no sé, las poblaciones indígenas, la población afroamericana, los latinos y dentro de estos grupos, pues los que no tienen, los que están indocumentados y luego ya después viene la naturaleza y el mundo animal, que sería lo de más abajo. Entonces, pero dentro de esta jerarquía de seres, el hombre, para afirmar su masculinidad dentro de esta cultura heterosexual, tiene que reflejarse en la mujer. ¿Y qué significa esto? Que el hombre necesita de lo femenino para reafirmar lo masculino. ¿Y cómo se refleja? El hombre es fuerte, la mujer es débil. Entonces sería, la mujer hace la función de espejo. Entonces la mujer dice, sí, yo soy débil. ¿Por qué? Entonces el hombre ve la debilidad de la mujer, pero al mismo tiempo, como un espejo, se refleja la fuerza del hombre. El hombre dice, las mujeres, y es típico de esta cultura, ¿quiénes somos las histéricas? Las mujeres. Entonces dice, no, es una histérica. ¿Por qué? Porque es mujer. Yo, el hombre, soy el que razona. O sea, yo no estoy histérico, yo soy normal, yo sí puedo pensar bien. Entonces necesita de la mujer para reflejarse. Porque, ¿cómo les diré? Por ejemplo, para considerar a una persona, no sé, para considerar que un vestido es rojo fuerte, necesito contrastarlo con un vestido que es rojo pálido. O sea, no puedo llegar a decir, este vestido es rojo fuerte, pero ¿en relación con qué? Entonces el hombre dice, yo soy masculino, yo soy fuerte, yo soy razonable, y lo hace en relación con la mujer, que la mujer hace la función de espejo, pero a la inversa. La mujer, según este discurso heterosexual, machista y patriarcal, dice que es débil, que es histérica, y que es una copia imperfecta del hombre. Ahora, entonces, y dentro de esta cultura patriarcal, siempre nos movemos a partir de opuestos. Está lo femenino y lo masculino. Está el alma y el cuerpo. Está lo justo y lo injusto. Está el bien y está el mal. Está la belleza y está la fealdad. Entonces dice Judy Butler, pero eso es lo que dice nuestra cultura, pero no es algo que se dé así en la naturaleza, es la manera como nosotros hablamos de la vida, es la forma en que entendemos la vida, pero ya vimos que hay otras maneras de entender la vida, como las comunidades en Oaxaca que hablan de 3 sexos, o las de la India, y también en Nueva Zelanda, que es otro país donde se reconocen otras maneras de vivir la sexualidad y por lo tanto el género. Y Judith Butler se va, pero hasta atrás en la historia, se va hasta un filósofo que ya dice, este es el padre de la heterosexualidad del patriarcado y del patriarcado. Y nos habla de Platón, el filósofo griego que nació antes de Jesucristo y nace y aquí traigo las fechas, bueno, en el siglo V antes de Jesucristo, no recuerdo bien así exacto los números, pero Platón es el primero de los primeros que dice, la mujer es una copia imperfecta del hombre. Se parece al hombre, pero no es el hombre. Y él dice, lo peor que le puede pasar a un hombre es parecerse a una mujer. Y si se parece a una mujer, ahí puede descender y parecerse a un animal. ¿Por qué? Porque el hombre es racional. Pero en cambio, si el hombre se deja dominar por sus pasiones, como según Platón dice que las mujeres se dejan dominar, baja a la categoría de mujer. Y de ahí está en peligro de bajar a la categoría de lo animal, a asemejarse a un animal. Pero luego dice Platón,
Bueno, pero esa idea de que las mujeres se parecen a los hombres no me gusta. No, las mujeres no se parecen a los hombres. O sea, las mujeres están, el hombre está tan arriba que no hay manera de que la mujer se parezca al hombre. Entonces ahí es cuando la mujer hace la función de espejo del hombre. O sea, el hombre al reflejarse en la mujer no ve a la mujer, se ve a sí mismo, se ve fuerte, se ve un ser razonable, se ve como un ser inteligente, un ser que puede participar en la política, un ser que puede trabajar fuera de la familia, es decir, que puede ocupar un puesto público, que puede dedicarse a los negocios, porque a la mujer le estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no era como el hombre. Entonces, el hombre, cuando ve a la mujer, por eso es que hace la función de espejo la mujer. No se ve, no ve al otro, que sería la mujer, o al esclavo, porque en las épocas de Platón había esclavos, o en el niño, que el niño también estaba en una categoría inferior. Se ve a sí mismo. Entonces la mujer es el espejo. Entonces ya no hay parecido alguno entre el hombre y la mujer. ¿Y quién queda solo a mero arriba? El hombre, porque la mujer ya ni siquiera le niega el derecho a hacer una copia imperfecta. O sea, ya ni siquiera es una copia imperfecta del hombre, es nada. Entonces, dice Platón, en la vida aquí real, en la que estamos todos, sí existen hombres y mujeres, pero la mujer es el espejo del hombre y esa es su función. ¿Ok? No tiene nada más. Se acabó. Y luego dice, ¿y en qué se basa negarle a la mujer? O sea, es que ya ni siquiera le deja una categoría inferior al hombre. O sea, es que ya ni existe, porque es el mero reflejo del hombre, como un reflejo en el espejo. El reflejo, pues sí, está ahí, pero en el momento que me voy, ¿quién existe? Yo, caminando. Pero en el reflejo no queda nada, en el espejo ya no queda el reflejo. Entonces, él crea toda una teoría para sustentar esta idea, porque hay que recordar que él era un filósofo y él habla de un concepto que es la chora. Entonces, la chora es lo femenino que no puede ser nombrado. Lo femenino que no puede decir que tenga para los griegos, tener una forma significaba existir. Si no tenías forma, no existías. Entonces dice, la chora es lo femenino fundamental, que no tiene forma. Y como no tiene forma, no tiene existencia. Entonces, a eso reduce lo femenino, pero dice, bueno, pero la chora, a pesar de que no tiene forma, tiene una función que ha sido de toda la vida. Entonces, la chora es lo femenino que no tiene forma y por lo tanto no puedo hablar de él, pero cae en una contradicción, según Judith Butler, porque dice, bueno, sí, la chora es lo que queda fuera del mundo de lo masculino, que es lo que importa. Y dentro de este mundo masculino, pues está la mujer en su función de espejo y lo masculino que sí existe y está alrededor la chora, que es de lo que no puedo hablar, porque no tiene forma, no se parece a nadie y es lo femenino. Pero la chora tiene la función de ser, vamos a decir, como el horno. ¿Qué significa? Y incluso, no sé, pero yo cuando era niña, yo me acuerdo que decían, sí, es que el hombre pone la semilla, fíjense nada más, y la mujer es el horno. O sea, se le quitaba hasta el derecho de la reproducción. Porque sí, al decir que el hombre para dar vida proporciona la semilla, pues a la mujer ya la deja en calidad y decir que el vientre de la mujer es una especie de horno donde se va a cocinar la semilla y va a florecer y luego van a hacer el bebé, es que y eso lo hace Platón, toda la función reproductiva se la pasa al hombre. Y la chora, que es lo femenino de lo que no puedo hablar, es ese horno. Y dice, y todo lo que sale de la chora, que está alrededor de lo masculino, que es lo que cuenta, que es lo que tiene existencia, va a salir con una forma. Y de eso, y como tiene forma, sí existe. Pero la chora no. Y la chora nunca va a poder tener una forma y no va a poder parecerse a lo que sale de ella. Entonces van a lo que reduce lo femenino, a la inexistencia. Le quita porque para existir, pues la reproducción, si somos justos, pues viene de los dos, ¿no? El hombre y la mujer. Pero para Platón no. Lo masculino es autogenético, o sea, él mismo se reproduce. Y la chora está ahí, pues ahí como una especie de receptáculo, un horno donde van a salir las formas. Entonces,
Y Platón, la única tipo de relación que reconoce, porque en el mundo así real, empírico, en el que vivimos, recuerden que la chora está fuera del mundo. Y es esto femenino que no tiene forma, que no tiene existencia y que a pesar de esto tiene una función, pero en el mundo empírico, en el de todos los días, dice, bueno, sí hay lo masculino y lo femenino, pero lo femenino, esto femenino que hay, pues es un espejo, es donde se puede reflejar lo masculino. Entonces le quita totalmente a lo femenino esta capacidad, o sea, le niega la capacidad de reproducción. O sea, están ahí, entonces vean ustedes cómo él va construyendo una realidad, cómo siempre la realidad es, al final es lo que decimos de ella y nunca, y no va a haber manera de saber si lo que decimos es verdad o falso, es simplemente lo que decimos de la realidad y de lo que hay en la realidad y dentro de lo que hay de la realidad, lo que reconocemos como cuerpos y lo que reconocemos como no cuerpos, como cuerpos que no importan. Entonces, entonces para Judy Butler, este sería como el origen de esta cultura heterosexual, patriarcal y machista. Entonces, fíjense, desde el siglo V antes de Jesucristo, pues ya han pasado muchísimos siglos y es por eso que tenemos estas ideas tan metidas en la cabeza que nos han heredado de generación en generación. De Grecia pasó a Europa y de Europa pues saltó a América y luego de América a África y todos los países que conquistó Europa, los países africanos, cuando conquistó Medio Oriente, Asia, etcétera. Y la cosa se complica aún más porque luego viene el cristianismo a decirnos que esta sí es una idea que toma de Platón, el cristianismo, de que el ser humano es alma y cuerpo. El cuerpo no sirve para nada, contamina el alma, hay que controlar al cuerpo porque está lleno de pasiones y si no lo controlas, pues el hombre tiene peligro de convertirse en una mujer o afeminarse. Entonces viene, y el alma es lo virtuoso, lo razonable. En el alma, para Platón, está la belleza, el bien y la sabiduría. Y estas ideas las retoma el cristianismo y con ella se refuerza aún más este desprecio que sentimos hacia el cuerpo y hacia sus funciones. No sé si haya una pregunta más, algún comentario. Pero recuerden, ajá. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentario? Ok. Bueno, yo estoy leyendo el del cuento de la criada, que a lo mejor me salgo un poquito del tema, perdón. No, no. Pero es hablando precisamente del tema de las mujeres, ¿no? Que dice Margaret Atwood, una escritora canadiense, ¿qué pasa? Que entre la comunidad de mujeres nosotras mismas nos atacamos, ¿no? Y cuando pasa un producto como violación o lo que sea, otra mujer suele decir, ella tiene la culpa, ella los provocó, ¿no? Y entonces ahora que estás hablando de lo del cuerpo, ¿no? Tiene mucho sentido esto y me pareció muy interesante tu conversación y muy interesante el punto de vista de esta escritora. Nunca la había escuchado y la verdad sí me gustaría también leer el libro. ¿Y cómo viene el origen del patriarcado que ahora lo mencionas desde Platón? Yo había escuchado mucho que sí tenía sus comentarios muy misóginos al respecto. Ajá. Pero todo tiene un origen. Incluso recuerdo que hace poquito leí que también se decía del código de Hammurabi, donde decían, pues si te pasa algo y alguien te robó en tu casa, tú vas y si le robaron a un rico, bueno, si la víctima fue un rico, le quitan un ojo, ¿no? Pero si fue solo una mujer, pues le quitan más, ¿no? Porque, no, perdón, o sea, quiero decir que el cuerpo de si la víctima era un hombre, el castigo era mucho más severo, pero si la víctima era una mujer, no pasaba nada, o sea, nada más hazle algo, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso se va reflejando a través de la historia y se sigue repitiendo este discurso, ¿no? Ahora lo vemos muy de forma
pues muy clara con los feminicidios, ¿no? Donde se dice, no pasa nada, ¿no? Todo está bien. Pues es que ella trabajaba en la noche, ¿no? En Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Que desaparecían mujeres, ¿no? Creo que hablan de 6 mujeres por semana o 6 mujeres por mes y ya se les hizo rutina, ¿no? Fue un problema que empezó en los 90s, en las maquilas, y no se le ha dado seguimiento, ni siquiera o sea, ya es algo como muy normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dicen? Pues es que andaba en la noche, ¿no? Ella tenía la culpa, porque a las 10 de la noche tú ya debes estar en tu casa, ¿no? Si eres de una buena familia, no tienes por qué andar en la calle a la noche, ¿no? Todo esto de que el cuerpo, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario. A lo mejor me salí un poquito del tema, perdón. No, sí está perfectamente. Y a mí me tocó cuando empezaron a asesinar mujeres de maquiladora. Yo estaba todavía en Juárez y efectivamente era el discurso dominante. Bueno, pues es que trabaja en maquila, pues es pobre porque pues si las están matando a las mujeres que trabajan en maquiladora, pues que se vayan de sirvientas. ¿Qué es maquila? La maquila son como extensiones de fábricas que están en países industrializados, como Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, una maquiladora automotriz. Aquí en Estados Unidos, la fábrica principal está aquí y hace como las partes de los carros que son más sofisticadas, que requieren esta tecnología robótica. Y la otra parte es lo que le llaman la fábrica de ensamble, que se van a países subdesarrollados, contratan mano de obra barata y nada más es con la misma mano ir juntando piececitas, o sea que no requiere de tecnología. Entonces es un trabajo, estas fábricas de ensamble que en Ciudad Juárez se le conoce, bueno, en México como maquiladora, llegaron a México en los 70s y por varias razones, porque aquí en Estados Unidos la población obrera ya no quería ese tipo de trabajo y estaba organizada en sindicatos. Y los sindicatos sí funcionaban, sí protegían a los trabajadores y además, pues, los sueldos eran altos. En cambio, cuando van a Latinoamérica, en el caso específico de México, fíjense nada más, contratan a mujeres. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, la mujer, ¿por qué contratan a las mujeres? Porque la mujer no tenía esta experiencia laboral, no tenía la experiencia de los sindicatos, entonces era más difícil que se organizara para defender sus derechos. Y claro, la maquiladora no iba a decir, pues vamos por eso. Y dieron una razón basada en el cuerpo. Es que la mujer tiene manos más delgadas, dedos más largos, y es más fácil que junte las piececitas. En cambio, el hombre es más desesperado, no es paciente, entonces, no, que sean las mujeres. Y vean cómo un argumento en relación al cuerpo, según esto, influyó para contratar a las mujeres y esto trajo muchos problemas. Pero yo recuerdo que muchas de mis amigas decían, pues que se vaya a trabajar de obrera, de sirvienta, cuando en Ciudad Juárez, en México, no es como aquí en Estados Unidos, que el trabajo doméstico, pues no está más o menos es bien pagado y no está tan denigrado como en México. Aparte que en México una trabajadora doméstica, si el patrón no le quiere, o el ama de casa o la dueña de la casa no le quiere pagar, no le paga y punto. Porque no están organizadas, apenas empiezan a organizar en sindicatos, no tienen, apenas se les reconoció el seguro médico, que muchas de las familias en donde trabajan pues no se los proporcionan. Entonces, fíjense, es mujer, trabaja en la maquiladora. Pues la matan porque quiere, porque está el trabajo doméstico. Pero miren o sea, en vez de decir, bueno, trabaja en la maquiladora porque tiene necesidad de trabajar en la maquiladora, porque hasta ahorita es el único empleo que no era bueno, tampoco era bueno, ni era de lo más óptimo, pero en vez de decir, hay que exigirle a las autoridades que solucionen este problema, o hay que abrir nuevas fuentes de empleo o escuelas para las mujeres, que la mayoría eran madres de familia, para que se eduquen, y guarderías para promover su crecimiento intelectual. No, pues que se vaya y de sirvienta.
Y muchas, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estudiaba sociología y uno de mis compañeros estaba haciendo no, fue después de que yo estudiara sociología. Yo ya no estaba en la carrera, pero uno de mis ex compañeros de la carrera que estaba haciendo su maestría empezó a entrevistar, estaba haciendo un estudio sobre la maquiladora y luego una pregunta era, ¿y por qué te contratas en la maquiladora? Es peligroso, a veces te dan el horario de toda la noche, no te da miedo llegar en la noche y regresar en la madrugada, quién te cuida a los hijos, cómo duermes. Y muchos respondieron, es que irme de sirvienta, se sentían mal, es que irme de sirvienta me coloca ya muy por debajo y por lo menos en la maquiladora trabajo en una compañía, ya no soy sirvienta. Entonces el factor psicológico también influye. Y eso era lo que muchos no entendíamos cuando estábamos en Juárez. Y se asesinaba a estas mujeres que eran mujeres pobres, que se sabía que los familiares no iban a tener los recursos para exigir justicia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque esos cuerpos no importan. Y tan no importaban que no solamente las asesinaban, es que las torturaban. O sea, y encima las abandonaban en el campo algodonero de Ciudad Juárez, ahí afuera de la ciudad, sin estar enterradas, a veces encontraban los cuerpos y a veces no. O sea, una desvalorización total del cuerpo de la mujer, de lo femenino. Y ahí es donde el pensamiento de Judith Butler, y como decía Laura Díaz, que el punto que toca Laura me parece muy importante, que entre nosotros las mujeres nos atacamos. Pero yo creo que nos atacamos porque seguimos la lógica del patriarcado, porque es lo que nos han enseñado, porque la lógica del patriarcado, el machismo y esta idea que la sociedad tiene que ser heterosexual es muy violenta, muy, muy violenta. Entonces nos educan dentro de la violencia. Y también por ese lado el pensamiento de Judith Butler, como de cualquier feminista, es importante porque en definitiva lo que dice es, hay otra manera de vivir. No necesariamente hay que vivir dentro de la violencia, porque hay otras maneras de vivir. Y el pensamiento de Judith Butler es muy radical en el sentido, porque hay feministas que dicen, lo femenino es nada más la mujer. Entonces yo estoy luchando por los derechos de lo femenino y yo no acepto a un hombre homosexual porque sigue siendo hombre y sigue siendo violento. Entonces dice Judith Butler, no, porque el hombre homosexual, al igual que la mujer homosexual, también son excluidos y también son objeto de violencia y también se niegan sus cuerpos. Entonces dice Judith Butler que el feminismo también los debe de incluir a ellos. Es decir, se debe de luchar por los derechos y por el reconocimiento. Ella lo dice de todos los cuerpos, pero vamos a decir de todos los grupos. Y claro que esto sí es de a poco, ¿verdad? Qué interesante. ¿Algún comentario, chicas? Estamos ya a 10 minutos de que termine nuestra charla. Muy interesante lo que Rosario nos expuso el día de hoy. ¿Alguien más? ¿No? Tengo una pregunta, Rosario, y perdón, no sé si, porque, bueno, el libro habla sobre cuerpos que importan, es el título del libro. Y hay en algún momento que cuando tú estás explicando, habla sobre el cuerpo, sobre como la biología, ¿no? De Ajá. hombre, mujer. Pero ¿por qué ella tuvo el enfoque en decir cuerpo y no decir persona o ser humano? Porque generalmente cuando nosotros, el concepto de persona es un concepto que viene desde el cristianismo. Y el cristianismo, sobre todo el cristianismo, ya sea católico o por el lado del protestantismo, siempre ha sentido como una repugnancia hacia el cuerpo y todas las funciones del cuerpo. Entonces la persona es como un concepto más etéreo, más, vamos a decir, no, como más abstracto. Entonces, al decir persona, inmediatamente decimos persona y lo ligamos con ciertos derechos, el derecho a la vida, a la felicidad, pero no se toma en cuenta el cuerpo. Entonces, para Judith Butler, iniciar toda reflexión a partir del cuerpo, o sea,
para ella desenmascarar este hecho de que despreciamos el cuerpo es muy importante, porque cuando decimos persona o cuando decimos ser humano, es como un concepto así como muy angelical, muy etéreo. Pero dice, es importante, pero tiene una idea del cuerpo, y la idea del cuerpo es que el cuerpo es malo, incita al pecado, tiene ciertas necesidades que son las que concebimos como asquerosas. Entonces dice, hay que desenmascarar esta concepción negativa que tenemos del cuerpo. Y por eso es que ella parte de otra idea del cuerpo. Y lo primero que dice, el cuerpo es materia, es lo material. Todos tenemos un contorno, nos movemos. Dice, pero ese contorno, esa masa, lo vamos a definir de cierta manera. El cristianismo y todas estas filosofías de los derechos humanos, estas filosofías bueno, que los derechos humanos no digo que esté mal, pero en definitiva esconden el cuerpo. Y dice Judith Butler, hay que hablar del cuerpo y hay que imaginarlo de una manera más positiva, porque si yo lo imagino de manera más positiva y le doy su valor, entonces a lo mejor no habría tanto feminicidio, a lo mejor no habría tanto infanticidio, porque lo primero que vemos, ¿qué es lo primero que vemos de una persona? El cuerpo, el alma y que su raciocinio, esas ya son, pues, bueno, el alma nunca la vamos a ver. No la vamos a ver que unos dicen, no, pues el alma se ve a través de los ojos. No, pues que el alma a través de las ideas, sí. Pero no, o sea, nunca, o sea, lo que vemos es lo material. Entonces ella dice, hay que empezar por ahí, para respetar el cuerpo, porque el cuerpo tiene, si creemos en el alma, tiene un alma, sí, tiene el raciocinio, tiene las emociones, que también es otra cosa que se ha negado, que nuestra cultura ha negado, las emociones. Entonces, es por eso que ella empieza a partir del cuerpo. Y de ahí, pues ya vienen toda una serie de derechos. Gracias, Rosario, muy interesante. Y sí, es cierto porque cuando dices tú el respeto al cuerpo, a veces ni nosotras mismas lo respetamos, sino decir, Ajá, ay, es que estoy gordita y entonces empezamos con ese rechazo hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia lo que nosotros consideramos como defecto, porque nos estamos comparando con el prototipo, que nos ha hecho creer la sociedad de que este es el perfecto, la que es ajá, esta medida, este color, esta raza. Entonces nosotros decimos, como no soy eso, entonces me rechazo. exactamente. Y esa sería la norma que se nos impone. Y dice Judith Butler, ¿quién impuso la norma? No importa, no sabemos. O sea, la norma está ahí, nacemos dentro de la norma y nos Sí, morimos dentro de la norma, pero tiene fisuras por las que podemos desviarnos e incluir otros grupos. exactamente. Y cuando hablas sobre el diálogo, entonces estás hablando por así decir, la creencia que nos han hecho, de la cual nos han venido, infundieron, ¿no? Desde que éramos pequeños, cuando tú se me hizo muy interesante porque dijiste, el libro tiene ciertos conceptos. Entonces, Ajá. ella habla sobre esto, entonces ella, por ejemplo, para hablar de creencia, ella lo toma como diálogo, Bueno, la creencia en las que nos educamos sería más bien es la norma. la norma, ¿ok? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo creo que la mujer debe de ser así, 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 debe de hablar así, así, puede desarrollar ciertos trabajos no. Esa es mi creencia, pero está basada en una norma. Pero yo ya no concibo la norma. Yo creo en eso porque así me educaron y lo veo como lo natural. Y dice Judith, y como toda norma, y en este sentido se habla en términos más legales, la norma la impone el poder. ¿Y cuál es el poder? En este caso el poder patriarcal, el poder machista, y lo impone, y si no lo cumples, te castigan. ¿Cómo te castigan? Por ejemplo, el caso de las parejas homosexuales en México, que en algunos estados se acepta y en otros no, te castiga, eres homosexual y vives con tu pareja, no tienes derechos, ahí va el castigo.
te viniste a Estados Unidos porque en tu país no tenías manera de sobrevivir y bueno, te voy a castigar porque no vas a encontrar trabajo, pero vas a tener que estar en la clandestinidad, no vas a poder tener y disfrutar de estos derechos. O sea, esta norma siempre tiene un poder atrás y ese poder dice Judith Butler que es como invisible. ¿De dónde viene? Pues ¿quién hizo la norma? No sabemos, pero tiene un peso, tiene un poder y que te impone, que te castiga la misma sociedad, no necesariamente el Estado. A veces sí es el Estado. Y vuelvo a mi ejemplo, porque a mí la verdad es que me impactó. El Estado norteamericano, ¿a quién está castigando? Y ahora sí, a través de sus instituciones, a la población afroamericana y a la población latina, que llegó, por ejemplo, con Trump, cuando separó a las familias y puso a los niños en jaulas. Ahí sí vemos el poder del Estado en contra de los cuerpos de los migrantes y de los niños. Entonces, el poder es como muy difuso, está en todos lados, por eso es, pero hay manera de oponerse al poder. Y para Judith Butler es a través del movimiento social. El movimiento social yo creo que es muy importante, aunque muchas veces si no entiendo la razón, no puedo entender a una persona que se moleste porque alguien sale a protestar. No concibo la idea de que, por ejemplo, cuando desaparecieron 43 estudiantes en México y alguien de mi familia muy cercano se atrevió a decirme, los mataron, pero por revoltosos. Porque hay una desinformación total, o sea, no tienen ni idea de lo que es el tema. O sea, los muchachos salieron a reclamar porque en su escuela no les daban comida, no tenían los recursos, ¿no? Salen a protestar, toman una caseta. Se equivocaron, tomaron un camión, un tráiler del narcotráfico que transportaba droga, entonces los del narcos se vieron tan agraviados y tomaron represalia contra ellos y usaron al ejército mexicano para desaparecerlos, ¿no? Pero nadie estaba informado de todo eso, pero sí se atrevían a hacer opiniones sobre para qué van a protestar. O sea... Y no solamente eso, porque, o sea, porque es muy diferente, por ejemplo, ahora que ha habido las protestas el año pasado, la población de clase media alta en la Ciudad de México, los fifís que les dice López Obrador, que iban y pusieron sus tienditas de campaña y, o sea, nadie los criticó tan duro como han criticado otros movimientos. O sea, pues sí, pues es que están en contra de López Obrador, pues es que tienen derecho. ¿Por qué? Porque es clase media, son blanquitos, tienen, o sea, cumplen con la norma, como debería de ser un mexicano ejemplar. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿qué pasa? Que para empezar es población indígena. Sí. El cuerpo del indígena en México, aunque nos duela decirlo, no vale, porque a los indígenas, a la población indígena, la están masacrando desde el siglo XX. Desde la revolución, cuando termina la Revolución Mexicana hasta la fecha. Y entonces el cuerpo del indígena no importa que el caso de Ayotzinapa fue tan paradigmático, tan escandaloso, que puso en evidencia que eso le viene pasando a las poblaciones indígenas por décadas. Entonces es población indígena, pobre y jóvenes, porque hay que ver que no sé por qué antes de la pandemia hubo una tendencia por un año de asesinar jóvenes durante el gobierno de Calderón. No, o sea, es algo que no acabo de entender. Pero en el caso de Ayotzinapa, aquí sí, las autoridades, el Estado mexicano, no solamente de Ayotzinapa y del Estado, o sea, de Guerrero, sino el Estado federal, pues, estaban coludidos con el narcotráfico. Y si este caso tuvo voz en México, no fue por la prensa mexicana, fue gracias a la prensa internacional que le hizo publicidad. Si no, ni nos enteramos. Y ahí es donde se puede poner el caso, el pensamiento de Judith Butler. Todos los cuerpos deberían entender, incluso ella en una entrevista que le hacen en YouTube, pueden ir a YouTube y poner Judith Butler
y ahí les aparecen todas las entrevistas, hay en español y hay en inglés. Dice que el movimiento social sí es peligroso, porque sí te pueden asesinar, sí te pueden encarcelar, pero para ella es una de las formas más efectivas y más eficientes, en primer lugar, para crear el sentido de comunidad y para oponerse al poder. Hay países donde es más peligroso que en otros también. En México, obviamente, pues sí es muy, muy peligroso. Aquí en Estados Unidos, no sé, no, dependiendo de la etnia. ¿Algún otro comentario, chicas? Estamos ya casi a punto de retirarnos, ¿no? Yo quería, es como aprender a identificar a estas personas, porque bueno, yo primero pensaba que alguien, o sea, un hombre que uno lo ve hombre y está, em, anda tongoneado o que está maquilladito un poco, o sea, como dice uno, está muy afeminado, entonces uno dice, estoy identificando que esa persona eh, quiere ser mujer. Y también cuando hay mujer que quiere ser es como el género masculino. Entonces a veces hay, hay, hay veces como visualmente hay confusión. Y yo quisiera aprender cómo o sea, los géneros, porque a veces solo se dice como escucha o como yo desde muy niña escuchaba a los adultos como decir palabras muy obscenas como, es que el vecino salió tal y la hija de la vecina salió tal. Entonces es que, porque hay veces hay personas que tienen eh, a veces se visten, como dice la palabra, los que son travestis, que tienen esta vestimenta solo para hacer shows y Ujú. no quiere decir de que es que quiere ser afeminado sino que la manera de vestirse y es su forma de ganarse la vida, como decir, se disfraza. Pero, y también aprender eso, a identificar como las generaciones jóvenes, como para decir, qué señales empiezan para uno y también saber de qué manera no juzgar, sino como en qué forma no ayudar o en qué manera aceptar las personas, porque no sabemos, va viniendo generaciones, o sea, hijos de los hijos, y uno piensa que le pasas al vecino, al familiar lejano, por decir en familia de mi esposo, tiene como tercer sobrino, mm, como hijo de un sobrino y entonces uno escucha, es que salió amanerado, en fin, entonces eso me ponía a pensar y los excluye, porque cuando Ujú. estaban mis hijos, que ya están grandes ahora, pero cuando estaban pequeños escuchaba decir, no me lo vaya a llevar allá donde el familiar, porque allá hay una persona que está inclinado hacia el otro lado, pero todas las palabras son cortas, o sea, no, entonces eso me ponía a pensar cómo, o sea, yo no sé cómo voy a excluir la persona de decirle, no puede saludar, no puede, como si esa persona no existiera, así la palabra eso de que es escondido. Entonces, es poder y como la palabra ahorita que se escucha decir, fulano, fulana y salió del closet, pero no todos. A veces estamos rodeados de las personas que no necesita estar amanerados o que diga, sino que no sabemos que aprender y también respetar, obviamente, porque no sabemos si tenemos amistades, familia cercana, que tienen las inclinaciones y no lo sabemos, como aprender. Me gustaría pues aprender a, a como estas señales,
Sí, y fíjese que lo que dice usted es muy importante, esa frase que utilizó, como si no existiera. Y efectivamente, una persona que está como muy arraigada en estas creencias heterosexuales, es que es realmente lo que desearía, que no existieran. ¿Por qué? Porque viene a cuestionar esta idea de que solo existe lo femenino y lo masculino. Entonces le viene a cuestionar, o sea, están ahí, y si están ahí es porque existen. Entonces a lo mejor lo que yo creo no es tan verdadero como yo pensaba. Entonces me cuestiona mi creencia, como que me tambalea. Y eso, y, y pues distinguirlos, ahí sí que no sabría, porque está, por ejemplo, los heterosexuales, los homosexuales, los transvestis, los transgénero, incluso ahora ya hay una nueva categoría asexual. O sea, ni femenino, ni masculino, ni transvesti, o sea, sin sexo, simplemente. Y luego están los bisexuales, o sea que hay fíjense nada más, hay toda una gama en cómo la sexualidad se puede vivir. O sea, no se reduce a lo femenino y lo masculino y el matrimonio o las parejas heterosexuales, que es lo que se ha venido imponiendo desde antes de Jesucristo. Y cómo Es muy distinguir. interesante, Rosario. Muchísimas gracias. Muy amena tu charla, muy interesante tu análisis. Si alguien está interesada en leer o interesado en leer el libro, Rosario nos facilitó la copia en PDF. O si no, la pueden buscar de la misma manera en internet. Ahora, cuando esté si la copia llega a estar disponible en la biblioteca, con muchísimo gusto se los haré saber. Entonces, Rosario, ¿algo que quieras decir como cierre? Pues ya nada más para finalizar, agradecerle a Margarita y a Caro que nos puso en contacto y a todas ustedes por su participación y muchas gracias a todas por dejarme, pues por reunirse a la sesión y por escucharme y sus preguntas y comentarios. Y después, si Laura Díaz no se puede poner en el chat el nombre del libro que está leyendo. El que Claro nos que enseñó. sí. Yo no había oído de ella, y sería muy interesante leerla. El cuento de la criada, dijiste, Laura. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Sí, A ver, aquí lo estoy viendo en el cuento de la criada. Hay un documental de ella muy bonito también. ¿En dónde? ¿En YouTube? Canopy. No, en Canopy. Bueno, Yo te enseño eso, Rosario. Ok, sí, porque yo soy mala para las redes y todo. No, Canopy lo puedes conseguir a través de la biblioteca, Rosario. Ok. La biblioteca te ofrece esa aplicación de forma gratuita y tiene bastantes documentales, películas, ¿qué más? Bueno, cortos, largos. Entonces, si gustas, por ahí vemos lo de la tarjeta para que puedas tener acceso a esta aplicación. O igual, de la misma manera, pues si Caro te quiere ayudar, claro que sí. Bienvenida, Caro. Ok. Y bueno, pues gracias sí. a todos. Pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Rosario va a estar haciendo análisis del libro el primer lunes de cada mes. Tenemos el siguiente, pues creo que es el 2 de mayo, igual, virtual, de 6 a 8 de la noche. Por ahí revisen la información que les mando a través de los grupos de WhatsApp. También si entran a la biblioteca a poklibgrande.org. Si les llega la rotonda, pues sí, qué bueno, pero si no, la pueden consultar de forma digital a través del sitio web de la biblioteca, poklibgrande.org.
y entran a eventos, calendario y ahí en donde dice Rotonda, ahí ustedes la pueden consultar para que vean cuál es el siguiente libro del cual Rosario va a hacer su análisis. Entonces, pues ojalá que sigamos aquí que sigan conectados con esta serie que pues dimos inicio el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosario. No, gracias a ustedes, a todas. Gracias, Rosario. Gracias y Gracias. nos vemos la próxima. Gracias. Buenas Nos vemos la noches. próxima. Buenas Bye, buenas noches, noches. muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.